Queremos poner lupa en la situación en Colombia y para eso lo hacemos con nuestro experto, nuestro corresponsal, el Deutsche Welle en Bogotá, Johan Ramírez. Un gusto saludarte, Johan. ¿Cómo explica, en primer lugar, el presidente Duque esta situación? ¿Acaso, como López Obrador en México, el reparto injusto, o reconoce el presidente fallos en el proceso de las compras de las dosis para Colombia? No lo reconoce, Jenny, no reconoce. Al contrario, el presidente Duque presenta esto como un gran logro del Ejecutivo Nacional en la lucha contra la pandemia. Todos los días el presidente tiene un programa de televisión a las 6 de la tarde, hora local, se llama Acción y Prevención, y allí pues ensalza la gestión del Ejecutivo durante esta pandemia. Es importante, no pretendemos restarle valor a esta noticia, es importante, por supuesto, es una buena noticia que llegue la vacuna a Colombia, pero hay que ponerlo en el contexto pues de lo que está sucediendo. Llega muy tarde, casi un año después del primer contagio acá, meses después de que hubiese llegado ya a otros países, no digamos en Europa, acá mismo en América Latina, en México. La vacunación comenzó el 24 de diciembre, en Argentina a finales del año pasado. Acá 17 de febrero se vacuna a la primera persona en el país, de modo que no solamente llega tarde, sino la cantidad, Jenny, son 50.000 vacunas. Eso, cuando se pone en la proporción de la población nacional de Colombia, representa poco menos del 0,1% de la población nacional. Es decir, no va a tener un impacto esto en lo más inmediato. Se reparte a nivel nacional para comenzar a vacunar al personal médico, y hay que decir también, llegan apenas 54 vacunas al departamento. Otra de las críticas que se ha hecho, lo que te decía, Yanni, a todas estas, si bien es una buena noticia, pues hay que relativizarlo, y el gobierno nacional no hace todavía mea culpa en el manejo de la pandemia, a pesar de las múltiples críticas que suenan acá en el país, Jenny. Habrá que seguir apostando por la prudencia, sobre todo en las calles, en las distancias sociales, uso de mascarillas en Colombia. Johan, recordábamos también que Colombia es solo por detrás de Brasil, el país con más contagios en Sudamérica, ellos según Johns Hopkins, la Universidad de los Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Colombia? ¿Cómo se llegó a esta situación? Yo creo que eso es el reflejo de las desigualdades en América Latina y de las desigualdades acá en Colombia. Si bien el país tomó estrictas medidas, por un lado, llegaron también un poco tarde. Se criticó durante mucho tiempo que las fronteras no se cerraran cuando debieran hacerlo, sino mucho después, cuando ya muchos países en América Latina habían cerrado sus fronteras. Colombia las mantenía abiertas. Bogotá, el aeropuerto del Dorado de acá de Bogotá, permanecía abierto a pesar de las múltiples críticas que se escuchaban al respecto, y sonaba en aquel momento y suenan todavía las voces que dicen que esto obedecía a intereses dentro del Ejecutivo que tenían pues vínculos con la mesa directiva de Avianca, por ejemplo, una de las aerolíneas que hace vida acá, que es muy activa acá en el país. Eso por un lado. Por otro, si bien la cuarentena fue estricta y se extendió durante varios meses, hay que recordar, y por eso te hablaba antes de las desigualdades, Jenny, mucha gente no se podía quedar en casa. La gente que vive la economía informal, que es un sector muy importante de este país, si se quedaba en casa no ganaba dinero, no comía, no podía pagar sus facturas. Acá se anunciaron subvenciones, subsidios a la población, sin embargo, no llegaron. Esta semana hablaba yo con algunos representantes y algunos miembros del sector de la restauración, los restaurantes acá en Bogotá, y me decían que ellos se postularon para recibir esas subvenciones y nunca las recibieron. Mucha gente estaba en esas condiciones, y si no salía a trabajar no podía ganar, no podía comer, de modo que, aunque esa cuarentena fue muy estricta y fue obedecida por mucha gente, no fue acatada por toda la población. Y esto sin hablar de la zona fronteriza, una zona porosa por donde entraban decenas, cientos de migrantes todos los días sin ningún control sanitario, Jenny. Difícil situación para Colombia. Johan Ramírez, muchas gracias por todo esto desde Bogotá.